Estudios sociales, primer grado. Biografía de la familia. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a ver un tema que tiene que ver con la biografía de las personas. Más adelante vamos a especificar más o menos de qué se trata esto. Buenos días, Mayra, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Aquí mira, pues bien, que ahora estamos pues bien acompañados. Acá con mucho arte, eso me parece muy interesante y principalmente recordando las normas a los niños y niñas en casa, lavarse muy bien las manos con agua y jabón, el distanciamiento que debe haber entre el televisor y ellos debe ser prudente, e igual las personas que nos acompañan en casa, que yo sé que toda la familia nos mira, pero es importante que guardemos silencio porque es un espacio para los niños y las niñas, un espacio de diversión. ¿No sé algo más, Luis? ¿Cómo no? Además, recuerden que lo que estamos trabajando aquí, bueno, es un refuerzo que ustedes ya lo hicieron en sus casas, ya lo trabajaron en sus guías. Por lo tanto, no es necesario que apunten todo lo que estamos diciendo o todo lo que vamos a ver este día, sino quizás solamente aquellas ideas que sean las más importantes para que más adelante las puedan discutir, ya sea con papá, mamá o con su maestro si tienen la posibilidad. Entonces, Mayra. Entonces comenzamos así, ahora vamos a hacer una ola porque estamos súper contentos, así que Luis, vamos a hacer una ola. Y iniciamos. Empezamos entonces. Bueno, como te dije al inicio, Mayra, vamos a trabajar lo que es la biografía. ¿Tú sabes de qué se trata ese tema de la biografía? Fíjate que tengo alguna idea de que son algunas descripciones de personas, porque he leído algunas biografías, Luis. Ah, bueno, básicamente sí, ¿no? Como tú dices, la biografía tiene que ver con la idea de una narración. Ajá. Es decir, nosotros vamos a contar de manera narrativa, ¿no? Entonces, la vida de una persona. Entonces, en esa narración, pues, se incluye todos aquellos elementos, acontecimientos importantes sobre la vida de la persona que van desde su nacimiento hasta que muere. Entonces, eso es importante. ¿Te recuerdas que la semana pasada trabajamos la autobiografía? Exacto, sí, trabajamos la autobiografía, me acuerdo yo. Ahora es la biografía. Exactamente, la autobiografía es nuestra. Que nosotros la hacemos nosotros mismos y por eso se llama autobiografía. Exactamente, entonces, y la biografía es entonces, es la historia, pero de otra persona. Mira, es contar la historia de otra persona. O sea que ahora, mira, qué interesante esto de la biografía porque recoge esos eventos que han pasado, personas que han sido muy singulares en la historia de nuestro país y recoge también la historia de los artesanos, o sea, de cualquier persona podemos hacer biografías, Luis. Claro, lo importante es, eso que acabas de decir es muy importante, porque así como podemos hacer biografía de personajes, ¿no? Personajes que marcaron o que realizaron algún acontecimiento importante o algún invento, pero también podemos hacer la narración de cualquier otra persona, por ejemplo, nuestra familia. Ah, o sea que los niños y las niñas en casa pueden hacer la biografía de su mamá, de su papá, sus abuelos, tíos, primos, etc. Claro, al final, o sea, eso es, la biografía la podemos construir sobre la vida de cualquier persona. Además, recordemos algo muy importante dentro del tema de la biografía y es que la biografía narra hechos, pero hechos que sí sucedieron, es decir, hechos reales. Es decir, verdades. Verdades, o sea, no es como una situación ficticia que vamos contando, sino que son hechos reales que la persona vivió y eso, Luis, por ejemplo, los niños y las niñas lo pueden acompañar con un dibujo, digamos, la biografía. Claro, la biografía se puede acompañar con ilustraciones. En este caso, el niño o la niña puede dibujar ya sea un retrato de la persona, del personaje sobre el cual están contando la historia, o sobre un acontecimiento que vivió esa persona. Entonces sí, Mayra, se puede utilizar los dibujos. Pues niños y niñas en casa, es importante que hagan la biografía de sus familiares, porque eso también les queda. Imagínate qué interesante, Luis, si toda en la vida recogiéramos la historia de nuestra familia a través de biografías. Eso es muy importante y muy bonito. Claro, o sea, al final conocemos por medio de las biografías de dónde venimos, qué hicimos, nos conocemos mejor. La salud. Claro. Que imagínate ahora con estas tantas enfermedades, es bueno tener como un récord de salud, niños y niñas en casa,
tener esos récords de la tatarabuela que le cuente a sus abuelitos. Sí, si padeció alguna enfermedad importante que nosotros debamos conocer, ¿no? Ahora en día para poder prevenirla. O también las habilidades que tienen, porque las habilidades que tienen, por ejemplo, si el abuelito fue artesano, imagínate, puede ser de que en los genes mismos haya personas que tienen que manejar el arte, etcétera. O sea, Entonces, yo creo que lo que has dicho, tenemos toda la razón. Ahora, creo que es momento de poner en práctica muy bien. lo que hemos dicho. Ya, hoy contar la vida de un personaje. Ajá, Luis, y esta va a ser tu tarea. Bueno, entonces esa va a ser tu tarea, por eso ahora, niños y niñas, vemos acá todo este arte y colorido, porque vamos a presentar a uno de los grandes de este país, que es Camilo Minero. ¿Y quién es él, Luis? Bueno, Camilo Minero fue un pintor y coincide también con que fue mi abuelo, así que vamos a matar aquí, por decirlo así, dos pájaros de un tiro. Ajá. Vamos a contar la vida de un personaje importante, sobre todo en la vida artística de este país, pero también sobre una historia familiar, ¿no? Exacto. Imagínense, tenemos a Luis, qué importante. O sea, imagínense, él está a contarnos la biografía de su abuelo, que fue Camilo Minero, uno de los pintores más sobresalientes de El Salvador, y que es el abuelo de Luis, así que nos va a contar aquí, nos va a abrir las puertas de su casa, las puertas de su historia. Así que, niños y niñas, así como Luis lo va a hacer, lo tienen que hacer ustedes en casa. Muy bien. Vaya, comenzamos con las preguntas. A ver, Luis. ¿cómo vamos a empezar Mira, entonces? aquí está el árbol y este es tu árbol, Luis. Este fue ok. hecho y también para tu abuelo. Entonces, por eso se pintó, porque pues sí, por el arte de tu abuelo que es mágico. Entonces, vamos a comenzar. Aquí están las preguntas que yo te voy a dirigir y tú vas a ir contándonos la biografía de tu abuelo a través de las preguntas que yo te voy a ir haciendo. Perfecto, entonces empecemos. Bueno, comenzamos. Nombre y fecha y lugar de nacimiento. Bueno, el nombre era Camilo Minero Noches. Nació en la ciudad de Zacatecoluca, departamento de La Paz, en 1917. 1917. Exactamente. O sea que en ese momento, digamos, principio del siglo. 11 de noviembre de 1917 fue la fecha de nacimiento. De nacimiento, muy bien, principio del siglo, un poco de la modernidad casi antes de la crisis del 29, o sea que fue un momento que le tocó duro en su, digamos, niñez. Sí. Bueno, ¿qué cosas sabía hacer tu abuelo, Luis? Bueno, ¿qué cosas sabía hacer? Fíjate que en casa, la familia, bueno, los papás, papá y mamá, tenían una funeraria. Ajá. Se dedicaban a hacer ataúdes. Ajá. Además de eso, bueno, como era una funeraria también, ¿cómo se llama? Daban servicios para las personas que morían, de velación. Ajá. Entonces, eso se dedicaba en su casa. Además, también se dedicaban a hacer carrozas cuando eran las fiestas en Zacatecoluca. Entonces, hacían carrozas para las fiestas patronales o exactamente. de reinados y esas cosas. Sí, y un dato importante, por ejemplo, es que él comenzó a pintar a muy temprana edad. Tenía más o menos 13, 14 años cuando él empezó a pintar. O sea, le dio el gusto a la pintura. Exactamente. O sea que aparte viene como de un oficio, viene descubriendo el arte que tenía en sus venas. Sí, porque también la familia, además de los ataúdes, también eran ebanistas, es decir, se dedicaban a tallar la madera. Entonces, ya un poco el arte ya venía. Ya venía ahí en sus venas, muy bien. Entonces, para los niños y las niñas, ¿qué es el ebanismo, Luis? Bueno, el ebanismo es aquello que tiene que ver con tallar la madera. Entonces, has visto las puertas a veces cuando son de madera que están talladas y tienen figuras o formas. Entonces, el ebanista se encarga de hacer esas figuras o esas formas en la madera. Ay, qué interesante. ¿Y a qué se dedicó, digamos, la mayor parte de su vida? ¿Cuáles fueron los quehaceres que hacía? Bueno, él se dedicó, como ya te lo mencioné, en el trabajo familiar, pero también, como te lo dije yo, a temprana edad comenzó o desarrolló esa habilidad, ese gusto por la pintura y comenzó allá en Zacatecoluca a pintar. Estuvo trabajando con el maestro Marcelino Carballo, inició. Después él se vino a la ciudad de San Salvador y comenzó a estudiar en la Escuela Nacional de Artes Gráficas.
ya en la Escuela Nacional de Artes Gráficas, pues desarrolló mucho mejor sus habilidades y en un momento también estuvo trabajando como escenógrafo del teatro. Entonces, eran los que se encargaban de pintar toda esa escenografía cuando eran de las obras que se presentaban en aquella época. Sí, súper. Yo he visto solo fotografías de esa época de oro del teatro salvadoreño. Ok. Pues entonces ahí comenzó a desarrollar. ¿Y cómo fue su vida? Digamos así, en pocos minutos. Bueno, la vida así a grandes. Conoció a mi abuela, a su esposa, cuando él tenía más o menos 25 años. Con ella tuvieron 3 hijas. Una de ellas pues es mi mamá. Entonces es la menor. Mi mamá es la menor de las 3 hijas. ¿Qué hechos importantes? Bueno, uno de los hechos más importantes en su vida fue, él obtuvo una beca, con la cual se fue a estudiar a México. Y ahí pudo conocer el trabajo de los grandes muralistas de México, por ejemplo, Diego Rivera, de Siqueiros. Entonces, eso le marcó mucho en su vida y sobre todo en su trabajo artístico. Muy bien, entonces ahí un poco me contaste sobre la familia de las 3 hijas y igual, bueno, y tú, por ejemplo, conviviste con él, digamos, ¿cómo era Camilo Minero de abuelo? Bueno, era una persona muy amena. Pues en gran medida él me inculcó ese gusto por las artes, por la pintura, por los pintores. A mí me encanta leer mucho también sobre, y por eso nos traías acá sobre la vida de pintores y exactamente y de Luis artistas. nos traía una sorpresa aquí sobre el proceso del arte. Sí, ese es un libro, bueno, que tiene la biografía de diferentes artistas salvadoreños. Entre ellos se incluye la vida también de Camilo Minero. Muy bien, pues aquí está tu gusto por el arte, qué bueno. ¿Padecía de alguna enfermedad o algo, digamos, que sería importante? Pues fíjate que no, enfermedades no. Padecía un poco de la presión y también tuvo una enfermedad la enfermedad de Parkinson. Parkinson. Pero la logró controlar. Y por ejemplo, un dato muy interesante es que el Parkinson, como te tiembla y uno no controla ese temblor, pero él cuando pintaba, el temblor le desaparecía, entonces le permitía pintar. Eso es un dato muy curioso y bastante interesante. Súper, porque imagínate, o sea, cómo el cerebro se controlaba y podía pintar. Exacto. Entonces, quizás lo que le gustaba, cómo amaba esa parte. Yo una vez lo vi, realmente, una vez lo vi en la Universidad de El Salvador, fui a una conferencia y ahí estaba. Bueno, pero entonces eso es. Algo también que creo yo que es importante dentro de la vida de este artista, es que su sensibilidad, ¿no? Por la realidad social, su sensibilidad social. Él decía que un artista debe tener esa sensibilidad. A él le encantaba, bueno, él decía que él pintaba al pueblo, le encantaba pintar a los niños panzones que están en el mercado, a los campesinos. Qué bueno. Entonces, decía que ahí era donde él encontraba la belleza y la buscaba plasmar pues en su arte. En su arte, sí, es que es de esa generación comprometida que tenemos en El Salvador, donde hubo un impacto muy importante en el área social. Entonces, Camilo Minero es eso, es una expresión del arte en el cual hay un compromiso con el cambio en la realidad y pues criticar procesos sociales que se desarrollaron en esas épocas. Exactamente, por ejemplo, en esta obra te das cuenta que él plasma la realidad del campesino, ¿no? Y la campesina. Entonces, en los caballos, la persona ya trabajando. Bueno, entonces la vida en el campo, ¿no? En nuestro país. Entonces, ¿y cómo se llama la técnica que utiliza ahí? Fíjate que la técnica es el impasto. Es una técnica que él desarrolló. Y es una técnica bastante particular porque no se pinta con pincel, sino que se pinta con una espátula. Él hacía los trazos con una espátula. No era con un pincel, así como la mayoría de personas cree que los pintores hacen sus obras. Entonces, no, era con una espátula, imagínate. Mira, qué interesante. Y luego, pues también otra particularidad son lo de las líneas. Las líneas. Las líneas diagonales y los colores que están presentes en su obra. Los amarillos. Los rojos. Los rojos, el café, los sienas. ¿Sabías? El color siena es como un ocre amarillento, hay también un ocre rojizo, que siempre están plasmados. Todos tenían un significado. Por ejemplo, el amarillo daba calidez, el rojo le impregnaba furia. Entonces, el blanco, él decía que era paz.
Entonces, era el negro, bueno, le encantaba también con los contrastes que se generaban entre esos colores. Para terminar, creo que es importante decir pues que Camilo Minero, ¿cómo se llama? En 1996 recibió el Premio Nacional de Cultura y en 1998 fue nombrado Hijo Meritísimo de El Salvador por la Asamblea Nacional. Qué bueno, mira, es que hay mucho, digamos, hay mucho de historia, realmente qué bueno a este día que hemos tenido, pero también, Luis, tenemos a Mateo Quintanilla. Ah, bueno, él nos va a contar algo. Mateo Quintanilla también es un súper niño muy bueno que nos va a contar la biografía de su mamá. Como estamos Perfecto. hablando de biografía, estamos contando Camilo, tu abuelo, entonces también vamos a escuchar a Mateo Quintanilla que nos va a relatar la biografía de su mamá. Así Perfecto, para entonces, que los niños y niñas pues así lo hagan. Nos despedimos y los dejamos entonces con la biografía de nuestro amiguito. De nuestro amiguito Mateo. Bien, Mateo, es todo tuyo. Entonces, adiós. Adiós. Biografía de mi mamá, Rosa Amelia Alfaro Quintanilla. Nació el 4 de septiembre de 1971 en San Salvador. Desde pequeña, hija de Luis Alfaro, profesor, y de Rosa María Rubio, comerciante. Desde pequeña ha participado en muchas actividades, como la orquesta del Colegio María Auxiliadora, equipos de básquetbol, competencias de natación, clases de piano, gimnasia olímpica, etc. A ella le encanta cocinar, eso lo aprendió de su madre, que con mucho cariño le enseñó todas sus recetas. Su materia favorita siempre fueron las matemáticas. Al llegar a los 18 años, escogió la carrera de Ingeniería Civil, carrera no muy común para las mujeres. Se graduó en 1998 y desde entonces ha trabajado en varias empresas internacionales como ingeniera de control de calidad para construcciones de carreteras y puentes. Ha trabajado en varios países como Guatemala, España y Egipto. Su pasatiempo favorito es el escultismo y fue dirigente del Grupo Scout número 102. Hacían falta 5. 5 días. Hoy que mencionas eso de los 300, ¿te acuerdas que también estábamos hablando de los años bisiestos? Sí, que hemos ¿Y aprendido a qué se debía? Y de la cuenta. Y de las cuentas. Bueno, lo del año bisiesto se debe a una que tiene que ver con la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que dura 365 días, pero el punto es que no es exacto. Dura 365 días y 6 horas. Y entonces ahí está el Por bisiesto. eso es que cada 4 años hay que aumentarle un día por esas 6 horas que dura de más la traslación de la Tierra. Y luego viene el febrero con el día más. Perfecto. Exactamente, el mes caprichoso. El mes Bueno, caprichoso. pero sigamos entonces dando la algunos historia del datos. calendario. Después de este babilónico, 5.000 años antes de Cristo, ¿cuál es el otro calendario? Bueno, los romanos. Exacto. Pero los romanos tenían una particularidad, que su calendario únicamente tenía 10 meses. Entonces, ¿y cuáles meses no tenía? Les faltaban julio y agosto. Mira qué meses tan importantes, julio y agosto, las vacaciones. Después, ya por influencia de los griegos, aumentaron a los 12 meses. A los 12 meses. ¿Qué? Antes en los 10 meses, ¿cómo se llama? Los meses solamente tenían 29 días. Esos fueron los romanos, ¿verdad? Los romanos. Después ya intercalaron los meses en 31 y 29 días. Y llegando a nuestro calendario actual, que es por los griegos. Sí, eso fue a solicitud, pero fue a solicitud del Papa Gregorio XIII. Fue 1582. Sí. 1582, el Papa Gregorio lo instituye, por eso le llamamos calendario gregoriano, ¿verdad? Exactamente. Okay. Entonces solicitó que no tuviera esos desfases el calendario. Entonces, sin embargo, ahorita tenemos que es el calendario más actual y más preciso que existe hasta ahora. El que estamos usando. Pero existen también otros tipos de calendarios. Sí, por ejemplo, el mundo prehispánico, los habitantes de Mesoamérica tenían
también los mayas tenían un calendario. El calendario maya, que lo van a ver también los chicos en pantalla. Sí, la verdad era un calendario bastante complejo, Sí. porque eran 2 calendarios en uno solo. Sí, ahí, o sea, ellos ordenaban el tiempo a partir de la producción, maíz. Por un lado, entonces tenían un calendario que es el que hablas, era el Tzolk'in, Solking, ajá. que era era un calendario que tenía, el calendario en donde el año duraba 260 días. Imagínate Entonces, qué precisión, 260 días, qué precisión con el que tenemos actualmente. tenía un desfase que Ajá, como de de los 100 5 días, días, ajá. pero tenían otro calendario que era el Hab, el Ab, Ajá. que ese calendario tenía 365 días y era en relación a lo que duraba la rotación de la Tierra. Perdón, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, Sol. ¿no? Y el anterior que te hablaba, el Tzolk'in, lo interesante era, como vos decías, tenía que ver con el cultivo, Con el cultivo, con la cere- luna, con las estrellas. con las ceremonias religiosas, pero Sí. además también algunos especialistas o, ¿cómo se llama?, arqueólogos e historiadores han dicho de que tal vez eso también se asociaba con el periodo de gestación humana. Ah, mira, esa parte sí no las conocía yo. Entonces, era cómo es todos esos elementos, ¿no?, de la naturaleza, nuestros antepasados lo utilizaban, ¿no? Y también, ¿cómo se llama?, lo trasladaban ya a esos elementos, podríamos llamarlo casi que regían, ¿no?, Pues toda sí, su vida. a su forma cotidiana. Entonces eso es bien importante en el calendario maya porque igual registraba los días, pero también registraba las transiciones de la producción, la gestación y todo lo que tenía que ver con la humanidad y el desarrollo de esas civilizaciones. Entonces es súper preciso y no solo recoge el tiempo, sino que recoge lo cotidiano. Eso es lo importante que vemos en el calendario maya, pero también está el calendario chino. Que esos son animales. ¿No? Los niños y las niñas lo van a estar viendo ahí, que son animales, y ahí van a ver ellos cómo lo pueden medir. Estamos el perro. Entonces, imagínate qué interesante medirlo a través de los animales, o sea, a través de las figuras de los animales, muy interesante. Otra forma de medir. Bueno, entonces, ¿ves? Es sumamente complejo, ¿no? Este tema de la medición del tiempo y cómo nosotros, sobre todo las actividades humanas, las organizamos en función de ese tiempo. Entonces, sí, sería bueno que los niños y las niñas en casa vieran, por ejemplo, el hecho de que pusieran un ejercicio, poner los meses del año y las actividades que realizan, por ejemplo, en esos meses. A ver, y vamos. para eso tenemos esto, Luis. Acá tenemos una pizarra que también es la pizarra del tiempo, porque aquí, si vos ves, está así, una anomia, un desorden. Ajá. Entonces, esto te voy a pedir que si podés ordenar los días de la semana. los días de la semana. Arriba los días de la semana y abajo los meses del año. Esto lo vamos a ir ordenando para que los niños y las niñas vayan también aprendiendo. Y algo que les vamos a decir, ¿cuál es el primer día de la semana, Luis? ¿Cuál es el primer día? Hay un debate aquí serio. Hay Ajá. algunos que dicen que empieza el domingo y otros que dicen que... Pero yo creo que es domingo, ¿no? Es el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo, niñas y niñas. Esto es bien importante porque casi siempre pensamos que es lunes. Bueno, luego después, ¿cuál va, Luis? Lunes. Lunes, muy bien. Aquí, lunes. Ahí, muy bien. Luego va martes. Luego martes. ¿Se acuerdan con los niños y las niñas que también cantábamos la semana anterior, Luis? Sí, esa. Te ayudo ahí. Martes. Miércoles. Aquí quizás lunes. Aquí. Vamos a poner aquí martes. Lunes, martes. Aquí miércoles. Miércoles. ¿Y después cuál sigue? Jueves. Muy bien, jueves y viernes. Y sábado. Ok, entonces tenemos Ahí tenemos viernes. los 7 días de la semana. Aquí tenemos niños y niñas los 7 días. ¿Ves? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Muy bien, entonces ordenemos rápidamente. Ahora hoy rápidamente los meses del año. Comenzamos con el mes de enero. ¿Dónde Enero. está enero, Luis? ¿Dónde está enero? Aquí Aquí está tenemos enero. enero. Vamos a ver, niños y niñas, ayúdenos en casa soplándonos a dónde están los meses del Después año. de enero, ¿qué? Sigue febrero. Niños y niñas, sí, muy bien, febrero, dicen los niños.
¿Dónde está febrero? Aquí está escondido, mira. Febrero se nos oculta, es que es el caprichoso, Luis. Es cierto, Febrero. enero, febrero, marzo. Bien, niños y niñas, marzo, muy bien. ¿Cuál sigue después de marzo? Marzo, vamos a ver los niños y las niñas en casa. Abril. Abril. Después de abril. Mayo. Muy bien. Y después de mayo. Mayo. Junio. Junio. Los niños nos están soplando, los niños y las niñas nos soplan. Sí, mira, pues así lo arreglamos más rápido. Y esto, luego julio. Julio y agosto, ¿no? Julio, ajá, agosto. Septiembre. Aquí tengo yo octubre. Bien, ¿cómo? Y tenemos Luego noviembre. Y este es el mes que más me gusta. y diciembre. Ah, sí, diciembre. Tan interesante. Aquí está, mira, ordenado el tiempo. Por eso la pizarra del tiempo. Vemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, Muy bien. agosto, septiembre, octubre, Oye, noviembre y diciembre. Y entonces tenemos semanas, tenemos meses, años. Bueno, pero ¿y entonces de qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve? Mira, nos sirve para organizarnos, Luis. ¿Qué te parece? Porque nuestra vida está organizada a través del tiempo. Porque podemos decir, por ejemplo, muy felizmente, el lunes comenzamos a ver las teleclases de matemáticas. Entonces podemos decir, el jueves, yo sé que a los niños y las niñas les gusta mucho el jueves. Velo de social. Exacto. Entonces ya los niños se van organizando y las niñas se van organizando a través de los días de la semana. Por eso es muy importante. Ah, ok. ¿Y qué actividades ya para el mes? Ya un poco más complicado. Ya más complicado, pero por ejemplo aquí los cumpleaños, que son muy buenas, las fiestas patronales de su pueblo, de su ciudad. Pero ya está contemplando el año, ¿no? Exacto, ajá. Por ejemplo, el año escolar, ¿cómo se organiza? Con todas las actividades, bueno, los que se van dividiendo, las evaluaciones que ustedes van a ir realizando, Ajá. los temas que van a ir organizando. Entonces, todo eso lo organizamos con ayuda del calendario. Así es. Si nos damos cuenta, entonces, el calendario es importante, porque además, en la medida en que ustedes aprenden a utilizar, van ganando autonomía e independencia sobre la organización de sus actividades. Del tiempo, es de ir planificando y así, por ejemplo, en 2 años voy a estar, por ejemplo, aquí los niños de segundo grado ya van a ir terminando casi la primaria y así sucesivamente. Y después la universidad, imagínate, organizándose aquí a 10 años estoy en la UBA. Entonces tenemos un montón de actividades que realizamos las personas, ya sea en nuestra casa, en la escuela, en nuestro trabajo. Entonces, el calendario es importante para organizar, para poder gestionar todas esas actividades que nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando comienzan los meses del año lluvioso, los niños podemos hacer una campaña de limpieza ahí por el río para que no haya suciedad y no haya inundación. O sea, podemos ir viendo actividades muy importantes para la comunidad también, Luis. Claro, por ejemplo, como tú dices, ya sabemos en qué fecha más o menos comienzan las lluvias, hacemos esa limpieza previo a que inicien las lluvias. Entonces, toda esa es la importancia del calendario y es la importancia que tiene el calendario en nuestra vida, es decir, en la vida de las personas, en la vida de los seres humanos. Así es. Bueno, Luis, pero ha llegado la hora de despedirnos. Lastimosamente siempre se nos acaba el tiempo. Sí. Pero ha sido un gusto estar con... No, ha sido interesante aprender toda la historia y todo lo que hemos aprendido. Está muy bonito. Bueno, entonces les agradecemos mucho la atención y nos vemos la próxima semana. Y no se olviden los jueves. Estudios sociales. Tercer grado. La importancia del patrimonio cultural. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos nuevamente a este espacio Aprendamos en Casa. Este día vamos a trabajar el tema que tiene que ver con la importancia del patrimonio cultural. Buenos días, Mayra, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Acá, pues bien contenta pues de iniciar otro día más con los niños y niñas en casa. Muy bien. Entonces, antes de iniciar, como siempre, es bueno dar las recomendaciones, ¿no?, que nuestros amiguitos y amiguitas deben seguir en casa. Sí, por ejemplo, el lavado de manos, como se les ha indicado en los medios de salud, e igualmente usar el cubrebocas, mantener también esto para las teleclases, mantener el distanciamiento entre el televisor y ellos, ¿verdad?, para que no se perjudiquen la vista. Muy bien. Además, recuerden pedir a sus familiares en casa que guarden silencio para que ustedes puedan
poner atención a lo que nosotros vamos a decir. Ahora, recuerden también que ustedes ya han hecho un gran trabajo en casa al realizar las guías de trabajo, sí, ¿no? Que ustedes han estado, que tienen allá. Entonces, lo importante ahora es que ustedes presten atención. No es necesario que apunten todo lo que nosotros decimos para que, bueno, pues ustedes ya saben, ya suficiente tienen. Sin embargo, pueden apuntar aquellas ideas que ustedes consideren que son las más importantes para que de más adelante pudieran ser trabajados con papá, mamá o el maestro o la maestra, ¿no? Sí, entonces este es un espacio para que ustedes pongan mucha atención, se relajen, reflexionen y aprendan muchísimo. Así que tranquilos en casa, igual a los padres de familia, que este es un espacio de aprendizaje más para divertirse, para conocer ciertas cosas que son importantes a esta edad que tienen los niños y las niñas. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar, lo que ya dijimos, sobre la importancia que tiene el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado sobre este patrimonio cultural, en nuestra clase anterior habíamos hablado de lo material y lo inmaterial. Sí. Entonces, ¿cómo conservar este patrimonio cultural? Eso es muy importante, porque ya venimos venimos en la clase anterior hablando del patrimonio cultural, que es algo que debemos conservar y cuidar porque es nuestra identidad, lo que nos hace ser salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, por ello es muy importante el tema, Luis. Claro, entonces es importante tener en cuenta que el patrimonio cultural puede ser destruido. Sí, tanto el material como el inmaterial. El inmaterial, porque se pierde, ¿no? Al nosotros olvidar nuestras tradiciones, nuestras leyendas, nuestros mitos, pues se pierde, entonces es destruido. Sí, es la historia oral, porque como nos lo cuentan, por ejemplo, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, cómo se reconstruye la comunidad, por ejemplo, y si alguien lo deja un tiempo de conversar, de discutir, de conocer, eso se va a perder porque es historia oral, o sea, lo que no podemos, que no es lo tangible, pues lo intangible. Claro, entonces el patrimonio cultural es la riqueza de todos y todas, ¿no? Entonces, si no se cuida, probablemente va a ser destruido. En este caso, por ejemplo, cuando se trata de bienes materiales, pueden ser destruidos por el paso del tiempo, por la mano del hombre, ¿no? O también por los fenómenos naturales. Exacto, lo que puede suceder, por ejemplo, en el caso de las ruinas. Por ejemplo, unas lluvias, inundaciones, etc. Eso destruye el patrimonio, destruye también lo que está abajo. Por ejemplo, como miramos en clases anteriores, hay, digamos, situaciones donde hay, ¿cómo se llama? La arqueología está estudiando el subsuelo y entonces ahí se pierde, si hay una inundación, se pierde este patrimonio. Entonces, es importante tener en cuenta que el patrimonio cultural se convierte, al no cuidarlo, se convierte en un recurso no renovable, así como algunos recursos naturales como el agua, los bosques, los animales o la flora, ¿no? Cuando no se cuidan, se pierden, se destruyen y al final, o sea, el agua, si no la cuidamos, en también un momento vamos a dejar de tener agua. Sí, entonces, porque es un recurso que se acaba. Igual el patrimonio, si no lo cuidamos, también tiende a desaparecer. Por eso es importante tener en cuenta en estas clases cómo contribuir a que se desarrolle el patrimonio y cómo cuidarlo, conservarlo, porque es parte de lo que nos cuenta el pasado y que sirve también para lo importante es que las generaciones actuales lo observen, o sea, nosotros los que estamos en esta realidad, pero también se proyecta al futuro. Exactamente. Entonces, en lo que respecta a la historia y al pasado de un pueblo, esos bienes culturales son irreemplazables, por lo tanto hay que cuidarlos. Sí, por ejemplo el cultivo del maíz. Por ejemplo, hay una manera de cómo se cultiva el maíz de diferentes, en el caso de nuestro país. Imagínate, Luis, si no hubieran ya personas campesinas que tuvieran esa tradición oral de enseñarles unos a otros. Se perdiera. Entonces, ahí es donde estos elementos que forman parte del patrimonio cultural, bueno, son el colectivo humano, ¿no? Es producto del colectivo humano, es lo que da y les da identidad, es lo que da origen, pero también continuidad a todos esos procesos de construcción humana que se van dando en los diferentes momentos y en las diferentes épocas
que ha tenido la historia de la humanidad, ¿no, Mayra? Sí, los recuerdos, por ejemplo, que se van transmitiendo de una generación a otra, la forma de cómo se produce de una generación a otra, la forma de cómo se construye, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que hay diferentes formas de cómo edificar las viviendas, por ejemplo, que tenemos de que se construye con varitas y se le echa, digamos, tierra. Es una forma de construcción que ha venido y que aún hoy se usa, y construcciones, techos hechos de paja, que aún se usa. Entonces hay una diversidad de cosas que se manejan a nivel de que yo te cuento a ti y tú me cuentas y yo aprendo, así como los niños y niñas en casa. Entonces, muy bien, entonces es importante, otro elemento que hay que destacar es que ese patrimonio cultural, hay objetos, ¿no? Hay mitos, hay leyendas, pero que nos pertenecen a todos. Eso. Qué interesante. Claro, entonces a todos y todas. Entonces eso es importante, porque ahí es donde está, como ya lo dijimos, toda esa nuestra identidad, todos nuestra conexión o nuestras raíces con nuestros antepasados. Entonces, al olvidarlas, nuestra identidad se debilita, nuestra identidad con nuestro pasado se debilita. Y por eso es que creemos que existen otros lugares y otros países que tienen muchas cosas de manera cultural y que nosotros tenemos una historia y un patrimonio muy pequeño, y realmente no. El Salvador tiene grandes cosas y mucho patrimonio muy importante. Entonces, por ello hay que conocerlo, porque a veces desconocemos de ahí y por eso pensamos que El Salvador no tiene historia, no tiene un pasado, no tiene una identidad, no tiene cosas positivas. Entonces, y ahora pues traemos una actividad. Claro, entonces es importante ahora, para ejemplificar todo esto que hemos dicho, con este juego, con esto que vamos, con estas adivinanzas que nos vamos a plasmar. Yo creo que el tema de los mitos, de las leyendas, de esa tradición oral, como lo has dicho, tiene mucha riqueza, y yo creo que a los niños y a las niñas les gusta mucho. A mí me encanta. A mí me fascinaba cuando era niña, ponernos a contar ahí con mis vecinos en la noche, ponernos a contar esas historias, Luis, era fascinante. Claro, y eso les va a dar cuenta también a nuestros amiguitos y amiguitas en casa, toda esa riqueza cultural que tiene nuestro país. Sí. Entonces, vamos a empezar con la primera, ¿no? Bueno, entonces, niños y niñas, ustedes también van a colaborar para identificar a qué leyenda, a qué mito nosotros nos estamos refiriendo. Entonces, para comenzar, Luis, primero. Bueno, Luis, te voy a dar varias características y vos me vas a decir cuál podría ser. A ver, vamos. Bye. Es gordito. Ay, Buda. No. Ese no es ni El Salvador. No es Buda, no es Buda. Digamos, usa un enorme sombrero. Híjole. A ver, dame otra pista. Come ceniza. Come ceniza. Tiene las canillas o los pies al revés. Ya sé. ¿Cuál es? Y tiene un abuelo famoso también, ¿no? Sí, tiene que es un dios. Su abuelo es un dios, la loca. El cipitillo. Sí, el cipitillo, mira. El cipitillo es parte de una tradición, es un mito que lo tenemos en todo el país. Entonces es importante pues que escuchamos leyendas, escuchamos de los abuelos, de nuestros padres, siempre hemos escuchado la historia o esa leyenda de lo que es el cipitillo. Imagínate. Muy bien. Qué interesante. Y mira que inventó como, también se transporta, tiene como una máquina del tiempo porque se transporta de un lugar a otro. Pues tiene a un abuelo Dios, entonces debe de poder hacer, puede tener esos poderes, por llamarlo así. Entonces voy a poner yo el siguiente. Vamos a ver. Lavaba en los ríos. Lavaba en los ríos. Ay. En las noches, a los hombres que andaban rondando, los enamoraba. Vamos a ver, los enamoraba, a todos los hombres los seducía, ¿no? ¡Ah! Sobre todo los que andaban ya de noche, que andaban, borrachos a veces, o que andaban buscando amantes, quizá. Ya sé, la ciguanaba. La ciguanaba. Mira, hay un dibujo de una niña y un niño. ¿Tú tienes alguna información adicional sobre la ciguanaba? Fíjate que la ciguanaba es una leyenda que revisa un poco, o bueno, tiende a concretar el papel de una mujer que era muy, muy bella, que se llamaba Cihuahuet, y que luego, por dejar a su hijo el cipitillo, que es el que está a la par, entonces se transforman, o sea, el Dios la transforma en ese aspecto
Dicen que es una mujer muy hermosa al principio, pero que luego sí es una mujer así así con mucho cabello, que tiene pues todo... los pies también dicen que los tiene al revés. Yo realmente nunca la he conocido. Ya. Pero es esa Entonces información. cuando los hombres se lo seducía y de repente ya aparecía la forma... La forma, digamos, fea. ¡Wow! Se pegaban un gran... era un gran susto, Y es ¿no? esa leyenda también está en todo el país, en El Salvador, en los ríos, Muy bien. en los lugares solos. Ujú. Así A que, ver, te bueno, toca el siguiente. la siguiente tiene los ojos como brasa. ¡Wow! A ver, dame otra Este, pista. es de color negro, pero tiene su compadre que es blanco. Ah, ya sé. ¿Qué? El cadejo. Sí, el cadejo. El cadejo. ¿Qué puedes decir sobre el cadejo? Bueno, lo mismo, ¿no? El cadejo también es un mito, una leyenda que se le aparecía, entiendo yo, a los hombres o a las personas que andaban rondando ya a altas horas de la noche y que según ellos, si su alma era Impura. impura, se le aparecía el cadejo Y lo atacaba. negro, pero si su alma era pura, se aparecía el cadejo blanco y los protegía, ¿no? Ajá, y lo sacaba de algún lugar inhóspito, entonces el cadejo negro te atacaba y tiene los ojos como brasas. Muy bien. El último. El último, Tenemos vamos que a ver. se oía en las noches, a la medianoche, en los pueblos. Hacía un chillido. ¿Será el guardián de la noche? El guardián, no. ¿Cómo se llama? El sin cabeza, el hombre sin cabeza. Tampoco. Era se oía como que transportaba cadenas y se oía ese chillido. Ya sé, la carreta chillona. Ah, muy bien. Ahí. La carreta chillona. Sí, la carreta es una leyenda muy... Bueno, Sí. en todo el país existe. Sí, entonces, por lo general obedece. Bueno, mi abuelo me contaba Ajá. de que era al final el sepulturero que en las noches llevaba a los muertos para llevarlos al cementerio. Entonces transportaba a los muertos en la noche pues por cuestiones de higiene. De higiene, exactamente, para que el muerto anduviera en el día ahí paseándose, sino que en la noche era que él los transportaba. Y entonces y dio lugar a ese famoso mito de la carreta chillona. La carreta chillona, sí, que transporta, supuestamente son las almas impuras y aquellos que son malas personas. Muy bien. Entonces, oye, pero también te tengo una leyenda muy famosa ya por la Barra de Santiago. La leyenda de la Virgen del Agua de Chasca. Muy bien. Vamos a escucharla. Perfecto. Chasca era la diosa de los pescadores. Salía en la Barra de Santiago, en las noches con luna, remando sobre una canoa blanca. La acompañaba Acayetl, su amado. La pesca abundaba en esas noches. Fue un tiempo muy lejano. En la barra vivía Pachacútec, un viejo rico, pero cruel. Tenía una hija llamada Chasca. Al nacer, la prometió en matrimonio al príncipe Sutuil. Un día, Chasca conoció a un pescador que vivía en la isla del Zanate. Era un apuesto mancebo llamado Acayetl. Se enamoraron y amaron, pero Pachacútec se opuso a ese amor. Sin embargo, todos los días cuando el sol abría los ojos tras la montaña, Chasca escapaba de la choza situada en el bosque de Guarumos y se iba a la playa, donde Acayetl desde su balsa le cantaba canciones. Una mañana fue triste. La poza del Cajete amanecía dorada por el sol, y de pronto de una canoa apareció. Era Acayetl. Corría y ya se acercaba a la playa cuando un hombre oculto disparó una flecha. Era un enviado de Pachacútec. El pescador cayó muerto. Cuando el mar se estaba poniendo rojo, una mujer gritó en la playa. Era Chasca. Poco después, se montó en la barca de Acayetl y a su cuerpo ató una piedra. El mar tiró sus olas sobre el cuerpo de la Virgen. En el paisaje de arena y sal, sobre el fondo negro del monstruoso que se agita,
a la luz serena de la luz llena, Chaska con su vestido de plumas es la eterna nota blanca en la barra. Aún se le recuerda. Pescador, salió la luna, desenvuelve tu atarraya. Esta noche es de fortuna ya que viene la hermosa canoa blanca. Nada temas, Chaska es buena, y no hay quien sea como Chaska que le quita a uno la pena cuando sale con su gran canoa blanca. Mira, la leyenda es una leyenda muy interesante. Yo voy a ir ahí a la barra de Santiago a ver si veo a Chaska. Ah, muy bien. Pero si te das cuenta, ¿no? Cómo todas esas emociones humanas, como el amor, la tragedia, da lugar a todas estas, bueno, a estas creaciones, a estos mitos, a estas leyendas, y que no es únicamente, por ejemplo, hoy lo vemos en El Salvador con la leyenda de Chaska, la Virgen del Agua, pero bueno, te puedes remontar a esas grandes historias de la literatura universal, ¿no? Así Como la es. que escribió William Shakespeare con Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, la tragedia, el amor romántico, un poco que la mujer está relegada al dominio de la familia, imagínate, igual todo esto refleja. Ese, ¿no? Aquella épocas, entonces cómo también es necesario transformar, y lo que ya hemos dicho, que todo esto es un continuo y una constante transformación, y hay elementos que debemos de transformar, como lo que hemos hablado, como lo que mencionaste de la situación de la mujer dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Así Muy bien, que esto- entonces, lastimosamente, Mayra, nuevamente el tiempo se nos ha acabado. Sí, pero bueno, a los niños y las niñas les invitamos en la próxima semana que estén con nosotros acá en la teleclase. Muy bien, entonces, ha sido un gusto que nos acompañen y nos vemos la próxima semana. Y Adiós. cuídense.